estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Querido público memorioso de Sin Censura, querido Vicente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí un gusto saludarlos en este martes de mesa para mí, donde me da muchísimo gusto participar y platicar, Claro que sí. polemizar y hablar fuerte. Oye, pues hablemos fuerte sobre el caso de Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la gente no está con una persona, que la gente no sigue a líderes, que la gente está con la causa en caso de que se le ocurra. Yo así lo leo, tú me dices si estás de acuerdo, Ricardo. En caso de que se le ocurra hacer berrinche, pataleta a Ricardo Monreal, si no se le da la candidatura de Morena en el 2024 y vaya a amagar con irse a otro lugar o a otro partido con la gente, con sus seguidores. Creo que hay una clara referencia del presidente en la mañanera, mientras Monreal en sus mensajes del nuevo año pide para este 2022 menos rencor y odio, y dijo, atizándole al tema de Veracruz, que seguirá defendiendo a quienes han sido víctimas de injusticia allá en aquel estado. Habla bien Monreal, habla como un político, toma los micrófonos, se sienta adecuadamente, mira la cámara, se contrae, se conduele, todo parece bien, pero parece armado, parece un montaje, parece que no le interesa la gente, parece que no le interesa el electorado, parece que se está anticipando ya a la sucesión presidencial, así como le llamaba Daniel Cosío Villegas. Y hablando de Daniel Cosío Villegas, pues él también hablaba del tapado, del tapadismo, del dedazo, y eso es lo que quiere hacer el presidente López Obrador. Estamos en una época, en una cuarta transformación que ya no admite esta categoría, que ya no admite el dedazo, ya, como dijeron en algún momento en esta figura, pues bueno, Ernesto Zedillo se cortó el dedo, así lo creímos cuando hubo este tema de la sucesión y que llegó Vicente Fox, pero Monreal hay que recordar sus cartas credenciales. Monreal viene de un partido, del PRI, que tiene ahí bastante de dedazo, de nepotismo, de amiguismo, de compadrazgo, de repartirle buena lana, chayo, de maicear a los periodistas, bueno, a los supuestos periodistas, para que hablen bien de él, para tener una buena prensa. Y eso hay que voltear simple y sencillamente a ver a ciertos personajes. Y como a nosotros nos gusta hablar duro, pues uno de esos personajes está sentado en los foros de Televisa, lo digo sin eufemismos, es Gibran Ramírez, que ha hecho una defensa beligerante, cruenta, agresiva de Monreal, que dice que es una buena opción, que dice que es un personaje que cuida la democracia, no sé de dónde, vaya usted a saber de qué lugar extraño, pero esto es lo que está ocurriendo con Monreal. Monreal está tratando de acercarse a la gente no es que no lo quiera, es que como dijo el presidente López Obrador, hay personajes a los que se les tiene desconfianza y esta desconfianza la ha originado muy bien Monreal debido a todas estas actitudes completamente lesivas a la democracia, a la política, al tema incluso del propio partido que lo arropa, que es Morena. Se quiere quedar con ese partido político, no son ajenas para la opinión pública, pues las vendetas que ha tenido, incluso no solamente en el partido de Regeneración Nacional, sino también afuera y que se ha querido quedar, por ejemplo, con las alcaldías de la Ciudad de México, haciéndole una cruzada a Claudia Sheinbaum.
Entonces, no es un personaje en el cual se pueda confiar. Es un personaje que hay que ver con muchísima suspicacia. Si pudiéramos llamar a no votar por sus huestes, lo haríamos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso sería lesivo a la democracia. Que cada quien vote por su mejor candidato, por su mejor candidata, pero que lo haga reflexionando, que vea cuáles son las cartas credenciales de estos personajes, de dónde vienen, qué han hecho, en qué escándalos, y en el caso de Monreal han sido muchos, han protagonizado. Entonces ahí nos vamos a quitar la venda de los ojos y vamos a votar por los más adecuados. Yo considero que Ricardo Monreal no tiene ni el talento, ni la capacidad política, ni la confianza de la gente como para que pudiera abanderar pues ningún tipo de sucesión. A lo mejor tiene popularidad en ciertos lugares, insisto, en la prensa, pues bueno, que él tutela, que él financia, pero de ahí en fuera la gente es la que pone, es la que quita. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador, y aquí no hay forma de no coincidir con él. Ricardo, en una noticia de último minuto, ojo con esto, lo acaba de tuitear Ernestina Godoy, la procuradora de justicia de la Ciudad de México, y a solo horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara en la mañanera sobre el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el príncipe de la basura, el expresidente del PRI en el Distrito Federal, acusado de trata de personas. Ojo, el presidente dijo en la mañanera que hay que aplicar la ley sin miramientos, que no debe haber corrupción ni impunidad. Bueno, pues acaba de tuitear Ernestina Godoy, la procuradora, esto: les informo que este martes obtuvimos de un juez penal auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc N. por su probable participación en los delitos de tentativa de trata de personas y asociación delictuosa. Con la formal prisión de Cuauhtémoc N., abrimos las puertas de la justicia a varias mujeres víctimas de trata de personas. Aportaremos todas las pruebas para obtener una sentencia ejemplar. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, dice Ernestina Godoy en estos tweets, haciendo eco de lo que el propio presidente dijo en la mañanera, porque el presidente, refiriéndose a este proceso, dijo: esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, es mi opinión. Pues a solo horas de las declaraciones del presidente, Ernestina Godoy, la procuradora, querido Ricardo, informa que se obtuvo de un juez auto de formal prisión en contra del expresidente del PRI en el Distrito Federal, conocido como el Rey de la Basura, Cuauhtémoc N. Y qué bueno, hay que alegrarse de que este personaje no haya movido algunos hilos, se haya valido de estratagemas para evadir a la justicia. Tiene que aplicársele todo el rigor. Y qué bueno, ojalá que la fiscalía encabezada por Gertz Manero tomara como ejemplo el trabajo eficiente, rápido, que está haciendo Ernestina Godoy aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y no hay que olvidar que Ernestina Godoy ya en días pasados, la semana pasada concretamente, llamó a otras víctimas de Cuauhtémoc N., llamémosle así, de este rey de la basura, pues para que se presentara ahí al reclusorio Oriente, donde se llevará a cabo pues este proceso. Ojalá que ese elefante reumático, ese elefante que está conduciendo la Gertz Manero, aprendiera un poco de la Fiscalía Capitalina, porque queremos a más personajes de este talante metidos tras las rejas. Hay que celebrarlo. Imagínate, ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura, cuál es, y deberían de hacer énfasis en ello, cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación como el Universal y, bueno, el Universal, hay que recordar, aquí en la Ciudad de México tiene dos periódicos, que es precisamente ese, el Universal, y
el gráfico y ahí se publicaron estos anuncios de parte de Cuauhtémoc N para que se reclutaran a estas mujeres con el cebo de que iban a tener un trabajo en oficinas de gobierno. Qué bueno, yo lo celebro, yo creo que este tipo de cosas alientan al periodismo, no hay que ser pichicatos y guardarnos los elogios. Esto deriva, y lo ha dicho la propia Ernestina Godoy, de una investigación periodística. Se dio a conocer en su momento en MBS, en el programa que conducía Carmen Aristegui. Ya después Carmen Aristegui seguiría hasta hoy otros derroteros, pero en ese momento publicaron eso, lo dieron a conocer. No es investigación de Carmen Aristegui, pero se da a conocer en su medio de comunicación y eso alienta. Entonces, ese es el periodismo social, es el periodismo que practicamos aquí en Sin Censura, es el periodismo que nos alienta, el que está dirigido a servir al pueblo y a las causas, y eso es precisamente de lo que hablaba el presidente López Obrador, que no nos importe el personaje, que no nos importe el carisma particular, sino la batalla social que se está abanderando, las causas, en resumen. Querido Ricardo, mientras llega Lina Duarte, nuestra corresponsal, para que se sume a la mesa de diálogo, te planteo otro tema. Ya ves que Rosario Robles dice que se ha hecho un circo de la justicia en su caso, en el propio caso de Gutiérrez de la Torre, el rey de la basura, se hablaba de persecución política. ¿Cuántas veces se ha mencionado por parte de Ricardo Anaya que hay persecución política? Hasta Emilio Lozoya en su momento. Ni qué decir del senador Lavalle Mauri. En fin, hemos escuchado mucho esta defensa que se cae a pedazos sobre estos personajes. Bueno, pues José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, el amigo por el que mete las manos al fuego Ricardo Monreal, detenido, prisionero en Veracruz, dice que lo tienen secuestrado en una celda. Se dice inocente de homicidio y lo leo de Reporte Índigo. Me tienen secuestrado en una celda con más de 27 personas. Soy plenamente inocente. No tengo nada de qué arrepentirme y voy a resistir. Ojalá y este tipo de atrocidades no se sigan cometiendo, manifestó desde el penal de Pancho Viejo, Veracruz, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Durante una llamada telefónica con el senador e integrante de la Comisión Especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz, Eduardo Ramírez Aguilar, del Río Virgen agregó: me dan de comer solamente una vez al día y creo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir. Durante la primera conferencia de prensa de los integrantes de esta comisión que preside Dante Delgado, se informó que han llegado por lo menos una docena de denuncias de presos políticos a quienes presuntamente se les violaron sus derechos humanos en Veracruz. En el caso concreto de José Manuel del Río Virgen, Dante Delgado resaltó que hasta el momento no existe ninguna prueba que señale como autor intelectual al funcionario del Senado del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Incluso el juez de control Francisco Reyes Contreras reconoció que no existe ninguna prueba literal, así lo detalló el legislador. Pero el detenido se dice secuestrado en una celda con más de 27 personas y se queja de que le dan de comer una sola vez al día, Ricardo Sevilla. Ha de querer que le sirvan 4 comidas plétoras. Pato a la naranja como Lozoya. Así es, exactamente. Ese tipo de platillas son unos granujas, Vicente. Este tipo de personajes, como nunca en su vida se imaginaron que iban a enfrentar a la justicia, precisamente por eso están llorando en los rincones y con el eco de los medios de comunicación corporativos. Ya le dieron énfasis en Milenio, le están dando vuelo en el Universal, además desde luego de Ricardo Monreal y bueno, pues Dante Delgado, o sea, este personaje que tiene un caserón ahí en Boca del Río. Hay que ir a ver, hay que tomarle fotografías. Son este tipo de personajes
que se creen heroicos y que tratan de lavarse la cara en los medios de comunicación del empresariado. Y esto, hay que decirlo, van a salir, como en su momento salió Ciro Gómez Leiva en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, pues a tratar de buscar ese tipo de espacios y van a recibir su chayotito, ese chayotito que se les ha negado en esta administración federal, que se les ha negado y que no se les va a dar ya más. Entonces, precisamente por eso hacen este tipo de espectáculos. Imagínate nada más, una celda con más de 27 personas. Bueno, pues eso es como se vive. Este sujeto es un delincuente, entonces los delincuentes viven así. Y dice, mi capacidad de resistencia es muy amplia. Está teatralizando y hay que desnudarlo. Y sí, va a haber una ruptura, ya la hay, y van a ver los personajes que se adhieran a la causa de José Manuel del Río, pero bueno, pues serán pagados probablemente con el chayotito monrealista, y entonces esa defensa puede llegar a no prosperar, y es lo deseable. Está haciendo bien las cosas el gobierno de Veracruz, hay que decirlo. Quienes conocemos muy bien aquella entidad, sabemos que en su momento estuvo gobernada, mal gobernada, pues por personajes completamente tétricos, siniestros. O sea, hay que recordar a Yunes, hay que recordar a Fidel Herrera, pues nada más ni nada menos que a este Pillo, personaje ya hasta se me olvidó el nombre de tan corrupto, de la esposa de Merezco Prosperidad y Merezco Prosperidad. Ah, Javier Duarte. De Javier Duarte, imagínate, esos fueron los gobernadores de Veracruz, fueron personajes vinculadísimos con el crimen organizado. Ahí están las propias investigaciones de los medios de comunicación que ahora los están defendiendo. Están ahí las investigaciones, incluso del propio Ricardo Ravelo, en su momento reveladas y publicadas en la revista Proceso, y pues esos son los gobernadores. Ahora tratan de golpear a Cuitláhuac porque está siguiendo la misma dinámica del presidente de la República de no repartir chayote, y eso les duele muchísimo. Hay que ver dónde se encuentran las instalaciones, por ejemplo, del Notiver. Están ahí atrás del Hotel Emporio, están muy bien, y uno dice, ¿y quién lee el Notiver? La verdad es que es un medio local que quién sabe por qué se sostiene, y muchos apuntan a que se recibe chayotito, y se recibe chayotito bueno. Hay que ver todas las casas abandonadas que se tienen ahí de estos personajes que apenas entró Cuitláhuac, pusieron prias en polvorosa. Entonces, no hay forma de que se defienda a este tipo de personajes. Y si están ahí, ojalá se queden y vivan la experiencia que debería de vivir cualquier delincuente. Fíjate que con todo el clasismo, bueno, en un día en el que el clasismo ha desafortunadamente hecho su aparición con desafortunados tweets de Paco Calderón, el monero de la derecha, con tweets hasta de los Ferriz. Fíjate que le están tirando con todo, hasta con la cubeta, a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y obviamente tiene tintes políticos electorales, ya pensando yo creo en el 2024. Escribe Claudia Sheinbaum: antes se daba un pequeño apoyo a estudiantes de más altos promedios y se les llamaba niños talento. Para nosotros, una calificación no define el talento y solo genera desigualdades. Porque la educación es un derecho, creamos la beca universal del bienestar para niños y niñas. 1.200.000 niñas y niños reciben un apoyo mensual y uno anual para útiles y uniformes escolares con el programa Bienestar para Niñas y Niños. Mi beca para empezar. Con ello apoyamos la economía de las familias, en particular a las madres de familia, y fomentamos el estudio. Escribe Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ya se le tiró encima, por ejemplo, Kenia López Rabadán. Dice Kenia López Rabadán, fíjate nada más, ese es el problema de la señora Sheinbaum, le falta talento, incluso para reconocer el talento. Seré breve, este gobierno es mediocre y mortal. Por su parte, Pedro Ferriz Híjar también se soltó con una sarta de estupideces,
que son verdaderamente lamentables. Dice, ahora se les dará un menor apoyo a esos niños. La diferencia es, la gran mayoría de tu beca universal se irá a fondo perdido, pero populachero. Todos somos iguales, pero con ustedes nos hemos dado cuenta más que nunca, no todos tenemos las mismas capacidades, dice Pedro Ferriz Híjar. Y también le entró a esto Fernando Belaunzarán, dice, no se excluye ayudar a todos y reconocer también el mérito y esfuerzo de los niños más aplicados. Pero Claudia Sheinbaum solo piensa en comprar los votos de los padres, no en motivar la superación. Si algo distingue a la 4T de López Obrador es su pasión por la mediocridad. Mi querido Ricardo Sevilla, pues te digo que el clasismo brilla el día de hoy, desafortunadamente. Sí, y bueno, está enojado Fernando Belaunzarán, este pequeño porro, porque aunque tiene la estatura de un infante, pues no se la van a dar. Y yo lo veo muy bien, me asombra y me repugna este clasismo, este mirar por abajo del hombro al pueblo. Son políticos, el pueblo es el que los vota o no. En el caso del Belaunzarán, pues no lo votan. En el caso de los panistas tampoco, porque la mayoría de estos personajes están ahí puestos por dedazo. Esa es la realidad, porque ese es el papel que juegan los personajes políticos que no se someten a un voto democrático y que son elegidos por sus facciones partidistas. Y eso es lo que son. Aquí yo lo veo muy bien. He leído puntualmente de qué se trata esta beca y está amparada en la Convención sobre los Derechos del Niño que se firmó para mencionárselo en la cara con datos usuarios a estos personajes el 20 de noviembre del 89. Y entonces, ¿qué es lo que se está tratando de buscar? Pues bueno, que haya un apoyo para la evolución no solamente educativa, sino en la evolución psicoafectiva, en el desarrollo físico, en el tema sociocultural. No podemos dividir, como lo hicieron dentro de los dos últimos gobiernos, para mencionar los más cercanos, pues a los niños, entre niños talento y niños que no son talento. No, hay que darle apoyo a los niños. Está establecido en las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Pues porque ahí dice todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley aplicable al niño alcance antes la mayoría de edad, debe ser apoyado. Esto es lo que está haciendo el gobierno federal, apoyar a los niños. Entonces, no podemos hacer esta diferenciación que intentan estos personajes y decir, estos son los listos y estos son los burros, estos son los talentos y estos son los que no tienen talento. No, hay que darle apoyo a los menores de edad, a los niños, a las niñas, y esta beca tiene que ser popular, es el gobierno popular. Yo no sé por qué repudian tanto al pueblo, y independientemente de eso, es justo por ello que el pueblo ni los vota, ni los quiere y realmente los repudia. Todas estas expresiones que tienen a través de Twitter, porque parece que no están en lo suyo, no están gobernando, no están administrando, no están dando los apoyos en sus diferentes legislaturas, en sus diferentes puestos políticos, ni los priistas, ni los panistas, están ellos pensando en temas de política, que los voten. Dice, ese es el problema de la señora Sheinbaum. Por favor, ¿le falta talento? O sea, es una estúpida Kenia López Rabadán, hay que decirlo así. O sea, si hay alguien talentosa, si hay alguien que está bien formada, es precisamente Claudia Sheinbaum, que es doctora, nada más ni nada más, es científica. Y estos personajes, pues no, simple y sencillamente, pues ahorita, Claudia Sheinbaum, que es una excelente también controversista, pues podría darles una tunda, pero ahorita ha dejado de lado el tema político para dedicarse a gobernar. ¿Y a quién está gobernando? Pues a la Ciudad de México, al grueso de la población. Y esto es fondo perdido. Imagínate nada más qué estupidez y qué estulticia que estos personajes digan que los apoyos a los niños, a las niñas, sea a fondo perdido. Eso quiere decir
que no tienen confianza en la infancia de este país. Que no tienen ni idea, mi querido Ricardo Sevilla. Déjame saludar a nuestra amiga Alina Duarte, quien ya logró conectarse al sistema, nuestra corresponsal. Alina Duarte ya está lista para hablar sin censura. Alina, te saludamos, el maestro Ricardo Sevilla y un servidor. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues directamente a opinar sobre este tema, yo creo que es muy importante que logremos establecer también estas diferenciaciones. Se nos quiere hacer creer que solo por mérito la gente necesita recompensas y entonces se olvidan estas obligaciones del Estado mexicano en tanto a la educación, estas obligaciones en tanto a los recursos que se tienen que distribuir dentro de la población. Ahora bien, ¿quiénes son necesariamente? Hay una gran diferencia entre los niños talento, pero no es una cuestión nada más de inteligencia. No se tiene que discutir eso, pero lo que está de fondo es las infancias que realmente tienen la posibilidad de dedicarse de lleno solamente a los estudios, que no tienen que estar trabajando, que no tienen que estar haciendo otras actividades y que justamente esos coinciden, se tratan de los que llegan a tener buenas calificaciones, mientras las infancias, las juventudes que no están en condiciones al 100% para solo dedicarse a sus estudios, para solo dedicarse a la escuela, a sus obligaciones educativas, evidentemente eso va a generar pues que se vayan atrasando. No es una cuestión solamente de talento, es una cuestión de desigualdades sociales que se han ido profundizando durante varias décadas, especialmente desde la década de los 80, 90 en México, a través del desmantelamiento del sistema educativo en este país. Hemos visto a un Vicente Fox, ¿no?, que se dedicó durante su sexenio a desmantelar con las llamadas reformas integrales de educación superior el sistema educativo, las RIES, las RIEMS, ¿no? Todas estas reformas a las leyes que justamente lo que buscaban eran que estos mismos sectores que se han beneficiado, recordemos, ha sido una cuestión bastante privilegiada, la educación universitaria, la educación en general, estos mismos sectores que sí tenían acceso a doctorados, que sí tenían acceso a maestrías, a la universidad, a la educación en general, pues siguieran reproduciendo estos mismos privilegios, ¿no? Incluso recordemos, no necesariamente la UNAM en algún momento nada más fue cuna de guerrilleros o como les quieran llamar. También ahí, pues varios neoliberales salieron de estas universidades que respondían justamente a estos modelos educativos, ¿no? Que buscaban que se materializaran y se perpetuaran todos estos privilegios. Entonces, yo veo, ¿no?, con absoluta, pues incluso agradecimiento, ¿no?, también que hoy no solamente dentro de la UNAM, no solamente dentro de las universidades se estén dando estos debates, sino también desde el comienzo mismo, en donde se empieza a hacer esta brecha de desigualdad, que es la educación primaria, la educación secundaria, y que sean las infancias y las juventudes las que tengan acceso a un sistema educativo y que además sea fomentado. Insisto mucho en esto, tiene que ver con una desigualdad en donde los niños talento, obviamente quienes sus padres pueden satisfacer sus necesidades económicas, pueden dedicarse de lleno a la educación, mientras otros tantos, pues no es así, se tienen que dedicar a trabajar en medio tiempo, es decir, se va ahondando la brecha. Entonces yo creo que estos comentarios de Kenia López Rabadán, de estos sectores que están muy en contra de la universalización de la educación y sobre todo de la educación pública, pues vienen a mostrar nuevamente su elitismo dentro de cualquier debate. Están dispuestos a mostrarse como lo que son unos clasistas, ¿no?, que están a favor de estas fórmulas de la meritocracia, de los privilegios y que se niegan, ¿no?, a que se pierdan y que hoy todos tengan los mismos derechos o que se estén tratando de construir los mismos derechos para todas y todos los mexicanos. Elitista también la visión de Paco Calderón, este caricaturista de la derecha. La única razón por la que menciono a este caricaturista es porque publica en pasquines de circulación nacional, si me permiten la expresión. No sé si tengan por ahí las imágenes, Luis, del tuit de Paco Calderón hablando de clasismo, solo para exhibir precisamente a estos personajes. No sé si lo vieron, Ricardo, Alina, pero este señor, Paco Calderón, critica hasta que se haya decorado con máscaras de lucha libre y haciendo alusión a uno de los deportes espectáculos
con más arraigo abajo en el pueblo. Y bueno, dice que hasta para defecar tiene mal gusto la 4T o los cuatroteros. ¿Lo tienen, compañeros? ¿Tendrán por ahí las imágenes? Díganme, por favor, no me dejen solo. Díganme, por favor, compañeros, si tenemos las imágenes sobre este personaje, mi querido Ricardo Sevilla, del que tú ya has hablado en diferentes ocasiones. Así es, Paco Calderón, este personaje yo creo que haces muy bien en mencionarlo porque es prácticamente el cartonista de cabecera, así lo han presentado, lo comparten no solamente en el periódico Reforma donde publica, sino también en el periódico Financiero. Todos los columnistas prácticamente de ese periódico, Fernando García Ramírez, Daniel Krause, el hijo, por cierto, de Enrique Krause, Margarita Zavala, todos estos personajes lo comparten incluso en Excelsior. Imagínate la estupidez de Pascal Beltrán del Río de estar compartiendo a Paco Calderón y no a Goyo, y no a Pené, y no a los cartonistas que escriben ahí en ese periódico, y no lo hacen porque ahí los vacunan, les quitan la crítica y no se los permiten. Entonces tienen a Paco Calderón como un personaje que es el cartonista de cabecera que hace el trabajo sucio de estos personajes. Y bueno, hacer una crítica tan ramplona a la lucha libre es decir una estupidez. La lucha libre es por mucho el deporte nacional. Sí, no es el fútbol, no es el boxeo, aunque sea el segundo lugar, es la lucha libre. Tú ves a Japón y allá conocen a Fishman, a Kaneka, el Santo, a Blue Demon, al Dr. Wagner, al Perro Aguayo, en fin, estás hablando no solamente de un deporte espectáculo, sino de un deporte de máscaras, y las máscaras son muy emblemáticas para la cultura de México. Ya lo decía Jorge Portilla Livingston en la fenomenología del relajo, el propio Octavio Paz hablaba de las máscaras en su laberinto de la soledad. Entonces, esto a mí me parece fabuloso. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue la gente del interior y del exterior a ver esto, pues le va a tocar. Ahí está, vemos en esta imagen, por ejemplo, la máscara de Fishman, el veneno verde, vemos ahí la máscara del fantasma, vemos al fondo ahí precisamente a Fishman, y detrás, arriba, el santo, el enmascarado de plata. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues tratar de denigrar estos esfuerzos, y que yo los veo fabulosos. Decía Carlos Monsiváis que lo marginal al centro, y esto, desde mi punto de vista, es uno de los principales ánimos de la Cuarta Transformación. Alina, su pura clasismo y elitismo, ese tuit, pero hacían de ver a la gente para abajo, los que anden con una máscara de lucha libre, con una máscara de Blue Demon, pues de acuerdo a estos personajes, tienen muy mal gusto, pero ni para defecar. Tienen mal gusto hasta para defecar los cuatroteros, dice Paco Calderón. Yo creo que este cabrón, cuando vuela a Santa Lucía, se va a aguantar las ganas de ir al baño, porque pues no tiene tan mal gusto para ir al excusado. Mira, Vicente, hay que tener claro que la derecha se mueve dentro de varios frentes, ¿no? Incluso no solamente son estos intelectuales orgánicos, los Krause, sino también son sus medios de comunicación, los Loretitos, los Brosos, ¿no? Y también tienen a sus dibujantes, ¿no? Estrellas que tratan de ridiculizar absolutamente todo lo que no sea Polanco, lo que no sea la Casa Blanca, ¿no? Lo que no sea Lomas de Chapultepec. Ahí es en donde les molesta que esos millones de mexicanos y mexicanas de las cuales vivieron, ¿no? Muchísimos de esos sectores por muchísimos años, hoy también están en el ojo del huracán. Cuando se habla de transformaciones, no solamente se tendría que estar hablando de una transformación política, social, económica, esto tendría que ir ligada directamente a posicionar el tema de lo cultural. Y para estos desgraciados, sí valen las culturas originarias cuando se trata de ser redituables, de expropiar sus territorios, de ir a caricaturizar a los pueblos originarios, cuando se trata, ¿no? de seguir explotándolos y humillándolos, ahí sí se toman en cuenta.
pero cuando se toma, ¿no? Esta simbología, esta cultura que además es pues de varias décadas, ¿no? Esto no es nuevo. El santo, ahora sí que como la canción, el santo, el cavernario, Blue Demon, no nacieron ayer, son personajes que que han generado durante décadas muchísimas simpatías, polémicas y también un discurso de identidad. Quien haya ido a las luchas, quien haya dado seguimiento a cualquiera de estas expresiones, entenderá que también esto es México, ¿no? Que aunque no les guste, no todo es el ballet folclórico, ¿no? No todo es, y no es por minimizar, pero estas expresiones culturales también se han vuelto elitistas y ahí es cuando esto les afecta y les afecta muchísimo, porque obviamente no se ven representados ni en los rudos ni en los técnicos, no se ven representados en la gente gritando, ¿no? Ahí en la arena, no se ven representados, incluso toda una corriente musical que también no es tan conocida, ¿no? El surf, la música de surf, que son muchos músicos en esta lógica de música casi que hawaiana, ¿no? Tropical, que salen vestidos con todas las máscaras. Eso también es la cultura mexicana, eso también nos representa en el exterior, en el mundo, pero no le representa a ellos, ¿no? A estas mismas oligarquías, estos mismos empresarios, no representa a los Salinas Pliego, no representa a los Velasco Zara, no representa a las Kenias López Rabadán, evidentemente no, y eso también es una disputa que tenemos que llevar a cabo, ¿no? La disputa porque todas estas identidades, ¿no? Hay un debate muy fuerte ahorita en Twitter de si la representación importa, ¿no? De si ahora que vemos películas de Disney con niños negros, eso trasciende o no. Yo creo que sí nos merecemos dejar de ver a estos íconos solamente de Estados Unidos, de Hollywood. También nos merecemos dejar de ver solo las construcciones en Polanco, en Lomas de Chapultepec. También nos merecemos que esos otros y otras mexicanas que también van a las luchas, que escuchan cumbia, que escuchamos salsa, también nos representen, ¿no? Una nueva transformación cultural. Hablabas de Ricardo Salinas Pliego, me quedo contigo, Alina, porque nos mandabas un tuit, bueno, son 2 tuits de hecho, de Salinas Pliego que hay que tomarlos en cuenta, creo yo. Mega pasados de lanza todos esos huevones que cobran sin trabajar. Por eso hay que repetirlo siempre. El gobierno nada más no sirve para llevar empresas. Eso incluye la empresa más importante de todas, que es la educación de nuestros jóvenes. Se tira con todo y luego escribe, con las prisas me expresé mal. Los que están en la nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son huevones, no, son rateros, porque quien cobra sueldo por un trabajo no hecho es un ratero, un corrupto y un inmoral, y quien consiente el pago también dice en relación a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las universidades ya deben de regresar a clases presenciales porque ya se pasaron. Ahora entiendo por qué Ricardo Salinas Pliego criminalmente hizo trabajar a sus empleados durante lo más duro de la pandemia y hasta muertes hubo en el grupo Salinas, como lo hemos reportado aquí, como lo denunció en su momento Sabina Berman. Mi querida Alina, por algo te llamó la atención este hilo de Ricardo Salinas Pliego. Claro, Vicente, a mí me parece que quienes son los huevones y los rateros son justamente los burgueses como él, que se la viven viviendo del sudor ajeno, explotando a millones de trabajadores y trabajadoras mexicanas que los dejan morir a mitad de una pandemia, que no les dan sueldos decentes. Ellos son los inmorales. Ellos son justamente los que no deberían de tener, ni siquiera debería de atreverse a decir esto, ¿no? A llamar los rateros a los trabajadores de la educación que ganan sueldos absolutamente mínimos. Un profesor de asignatura, por ejemplo, en la UNAM, está ganando cerca de 2,000 pesos al mes. Los trabajadores eventuales en la UACM, en la UAM, en la ENA, están ganando una miseria. De verdad, les viene a decir Ricardo Salinas Pliego que pueden no mover un solo dedo en todo el día y hacerse de millones de pesos, les puede decir
huevones y rateros a esos trabajadores de la educación. O sea, a mí me parece no solamente de un descaro, ¿no? Me parece que es justamente esa gente que no tiene cabida en estos procesos. Y por eso es que me llamaba tanto la atención, pero más que la atención me daba muchísimo coraje, ¿no? Que yo estoy de acuerdo, ¿no? En que se tiene que repensar totalmente el modelo educativo en este país, especialmente a mitad de una pandemia, cuando hemos visto que también muy poco se habla de todas estas infancias, juventudes que han estado estudiando frente a una pantalla. Mira, Vicente, yo tengo un hermano chiquito que lleva 2 años y medio sin ir a la escuela, porque medio año antes, y eso también es motivo de otro debate, el movimiento feminista estaba muy fuerte dentro de las escuelas, de las preparatorias, las universidades, tenían tomadas varias instalaciones, ¿no? Demandando que se acabara con el acoso de los profesores, de abusos sexuales de profesores, que las universidades y las preparatorias tuvieran, ¿no? Estas discusiones. Después vino la pandemia, estas infancias y juventudes, obviamente también algo está pasando con ellas. Y ahora también se tiene que estar repensando el modelo educativo. Después de esta pandemia tenemos mucho trabajo por hacer y que venga Salinas Pliego y en vez de estar dispuesto, ¿no? A que de esos millones que está ganando con explotar a la gente, decir yo colaboro con esto, porque también hay que decirlo, Ricardo Salinas Pliego es uno de los grandes ganadores de la pandemia. ¿Cuántos millones de pesos se fueron también a sus bolsillos, ¿no? Junto con Azcárraga, junto con todos los magnates de las televisoras por todos estos programas de Aprende en Casa. Y todavía vienen a decir huevones y rateros, de verdad, quienes son huevones, rateros, inmorales y demás, son esta gente, ¿no? Que está explotando a otros y que, como bien lo mencionas, no nada más los está explotando, los dejó morir vilmente. Y eso no ha hecho que cambien las condiciones laborales de todos y todas sus trabajadoras. Y ahí no terminó la cosa, Ricardo Sevilla, porque Ricardo Salinas Pliego también arremetió contra la revista Proceso. Proceso retomó lo que dijo en Twitter Ricardo Salinas Pliego y reportó. Vía Twitter, Salinas Pliego llamó huevones a los empleados de universidades que laboran a distancia y luego enfiló contra el gobierno al señalar que nada más no sirve para llevar empresas, incluida la más importante que es la educación. Y escucha nada más lo esquizofrénico, loco de su respuesta en redes sociales. No sean pendejos, Proceso, aprendan a leer. Yo dije, el gobierno no sirve para llevar empresas y huevones los que cobran sin trabajar. Después les dije rateros y a ustedes en Proceso hoy y mañana y siempre les digo que son unos pendejos inservibles y pseudoperiodistas. ¿Otra duda? Ah, cabrón. Está duro Ricardo Salinas Pliego y bueno, pues es este personaje que se quedó prácticamente con Televisión Azteca, que convirtió a Imevisión en esta empresa privada, de donde incluso rescató a Víctor Trujillo, alias Broso, y lo catapultó. Es este personaje, pero su tuit, híjole, es una piedra sobre la cabeza de sus propios amigos, porque quienes no se presentan a trabajar en realidad ni dan clases a distancia, pues son Guillermo Sheridan de Letras Libres e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y que está, quién sabe por qué estratagemas, en Austin, Texas, hablando de Octavio Paz. Quien no se presenta tampoco a dar clases es Ciro Murayama y tampoco Lorenzo Córdoba, que tienen plaza de profesores en la Facultad de Derecho y cuando ya no tengan ese puesto, van a regresar y su plaza los va a estar esperando. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Qué beneficios tendrá ahí? Pues bueno, ahí tienen a sus huestes, a los personajes que no se presentan, eso sí, a trabajar y que ganan sueldos, no estos 50 pesos que ganan los profesores en las facultades, no, antes ganaban 38 pesos, hoy ganan 51 pesos, de acuerdo a lo que da a conocer la propia Universidad Nacional Autónoma de México, pero quienes no se presentan son estos sujetos que están haciendo programas, que están haciendo críticas a favor de Felipe Calderón. Estoy hablando de Ricardo Miguel de la Madrid, por ejemplo, este Ricardo Rafael, que ya tiene muchísimos señalamientos, que lo hemos invitado a debatir, que lo hemos invitado a transparentar y que no le entra precisamente por eso. No trabaja tampoco en la UNAM. En Tlatelolco dicen que lo han visto 3 veces en todo este tiempo que lleva dirigiendo ese centro cultural.
no se presentan estos personajes y ese tuit le sale caro a sus cuates, querido Vicente. Wow, pues qué fuerte situación. Oigan, yo les pregunto, ¿en serio yo soy el único loco que le presta atención a personajes como Vicente Fox o lo seguimos exhibiendo por su bajo nivel, por su, no sé si no se ha tomado su medicamento, no sé qué pasa? Me han criticado mucho el día de hoy porque le he estado dando, Ricardo, a este tuit que publica con un meme, con un excremento, pero yo sí creo que es importante demostrar que no pueden regresar seriamente a la política. Con esto de la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue derrumbada en Atlacomulco, ya la repararon, alguien puso en este meme con un excremento dorado y dice Vicente Fox, sin palabras, un expresidente con este nivel. Y lo menciono porque Político MX también publica que habitantes de Atlacomulco dicen que van a financiar una estatua más grande de Andrés Manuel López Obrador. Insiste el exalcalde. Dice el exalcalde Roberto Telles Monroy, te puedo comentar que a raíz del suceso, o sea, de la estatua decapitada de López Obrador, los habitantes están dispuestos a donar para hacer algo más significativo y emblemático, una mejor imagen, una más grande. ¿Qué parte no? O sea, si eso de locura, lo de Vicente Fox y el excremento dorado en Twitter, es de locura que este exalcalde del movimiento siga insistiendo con una estatua cuando el propio López Obrador ha dicho, no, por favor, no. Ya no sé si está más loco López Obrador o estos que insisten con lo de la estatua en Atlacomulco, Ricardo. No, ahí da la impresión incluso de que ese alcalde quiere vulnerar la figura de López Obrador. Mira que el presidente ya hace 2 días lo dijo con todas sus letras. No quiero insistir en el culto a la personalidad, eso de lo que hablaba Lytton Strachey y esto que tanto le critican los neoliberales. Enrique Krause habla, José Woldenberg hoy escribe en el Universal acerca de el líder, así le llama, y este líder carismático que dicen que es López Obrador, pues bueno, él ya dijo que no lo quiere, que no lo desea. ¿Qué más emblema quieren que esta cuarta transformación, que estos programas sociales exitosos que llegan directamente a las manos del pueblo sin intermediarios? Eso es lo que importa, es el fin, no es el personaje. Entonces López Obrador les dice, pero aquí incluso desobedeciéndolo, dan la impresión de que quieren lesionar su imagen, porque mira qué idea tan recalcitrante de poner otra efigie y que vengan vándalos probablemente, seguramente pagados por los porros que habitan en el PRI del Estado de México y que vayan y que lo agravien. No, esto es demasiado, a mí me parece una chocarrería. Ya el presidente dijo, no quiero efigies, no quiero que le pongan calles a las calles mi nombre, no quiero que haya avenidas con mi nombre, etcétera. Entonces, esto es lo que está haciendo. El trabajo de López Obrador es mucho más trascendente. Se ha bajado al subsuelo de las instituciones y ha limpiado de ratas, porque eso es lo que eran. Mientras el Partido Acción Nacional estuvo gobernando sobre la plataforma que dejó el PRI, López Obrador ha bajado al subsuelo y ha tratado de sanear ahí todo esa plasta y esa basura que dejaron ahí con la esperanza de volver en otro momento, pero eso no sucederá. Esta cuarta transformación va más allá de las efigies, va más allá de las estatuas y harían muy mal en no darle oídos a lo que les está diciendo el presidente de la República. No más estatuas.
A ver, nada más para aclarar, porque son más papistas que el Papa algunos. Me refiero a que no sé si está más loco el expresidente Vicente Fox o el expresidente municipal de Atlacomulco. Nada tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. No empiecen con sus cosas. Y si lo dije, fue en el calor del momento y me equivoqué. Me refiero a que no sé si está más loco Vicente Fox por poner el excremento dorado o este expresidente municipal de apellido Telles Monroy, Roberto Telles Monroy, quien sigue con su cantaleta de poner esta estatua, y a raíz de que la decapitaron, de que la tumbaron hace unos días, de regresar con algo más significativo y emblemático, una mejor imagen, una más grande. A eso me refiero. Yo no sé si está más loco Roberto Telles Monroy o Vicente Fox Quesada. ¿Qué necesidad? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera, dijo que no quiere estatuas, pero Telles Monroy dijo que es un reconocimiento a lo hecho por el gobierno de la Cuarta Transformación y que les nació de corazón dárselo al presidente. Mi querida Alina Duarte, pues prepárate a otro episodio de inauguran la estatua, tumban la estatua. No le ayuden, compadre, no le ayuden, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, me llama mucho la atención esto que decías. Hay unos que son más papistas que el Papa. En algún momento yo me acuerdo que había discusiones sobre los dogmas, ¿no? Y hay quienes son más marxistas que Marx, son más leninistas que Lenin. Y hay más obradoristas que el mismo Obrador, ¿no? Y eso a mí me parece que también es algo que nos debemos muchísimas discusiones, porque de fondo está eso que dice Andrés Manuel, ¿no? El tema es la transformación y cómo logramos esa transformación a largo aliento en lo político, en lo económico, en lo social, ya hablábamos, en lo cultural, en lo ideológico, ¿no? Ejemplos hay muchos de cómo nada más poner a funcionarios y quitar a los otros, eso no es una transformación. La transformación es generar esas discusiones dentro de la sociedad, que a mí me parece muy importante, porque pareciera, ¿no?, que de repente estamos en qué tanto se quiere o no al presidente, si es muy popular o no, y en la vía de los hechos seguimos permitiendo, ¿no?, que el partido, por ejemplo, en el gobierno, tenga una locura, ¿no?, ahí de discusiones internas y la gente no se involucra o la gente solamente se relega a votar. Ahora el tema de las estatuas, lo que nos dice es eso. O sea, se me hace tan estéril una discusión sobre una estatua porque nadie está dudando de la popularidad del presidente, nadie está dudando de su legitimidad, de su legalidad, nadie está dudando de que si el presidente mañana dice vamos no sé, a tomar el Zócalo, la gente lo va a hacer porque la gente confía en él. De fondo está que la transformación no es una persona, la transformación no es una estatua, y podrán poner 25,000 estatuas y podrá seguir la corrupción en el Estado de México y podrá seguir la corrupción en otros lugares. De fondo está ¿cuál va a ser esa transformación a la que estamos aspirando? Y yo creo que el tema de las estatuas, hay momentos de la vida donde sí es significativo, pero tiene que ver, incluso hace unos años, sobre todo en los últimos 2 años, creo que ha estado muy en boga el tema de qué representan esas estatuas y también tienen que ser cambiadas. En el caso de Estados Unidos estuvieron tirando durante la revuelta, después del asesinato de George Floyd, estatuas de esclavistas. En el caso de Chile estuvieron tirando estatuas de colonizadores, de Cristóbal Colón, ¿no? Los mismos mapuches salían y tiraban. Es decir, hay una resignificación de todo lo que está ocurriendo. Y creo que apostarle a una estatua y a la permanencia de una estatua en Atlacomulco, por más que pueda ser simbólico, no está transformando las cosas de fondo. De fondo está desmantelar ese grupo de Atlacomulco, desmantelar esas oligarquías, desmantelar esa oposición hoy y para siempre, ¿no? Yo creo que ahí no tenemos que perdernos y que el cariño y que eso se demuestra de otras maneras, ¿no? La admiración, el respeto, no hay que dejar de pensar que también en algún futuro la gente igual va a hacer estatuas como tenemos ahora estatuas de Lázaro Cárdenas, tenemos estatuas, ¿no? O sea, de líderes indígenas, la importancia
también de repensar las estatuas de Cristóbal Colón. Creo que esas discusiones son aptas, pero ahorita pensar que tenemos que desviarnos hacia hacer permanecer una estatua, me parece que definitivamente por ahí no va la discusión. Así es, por cierto, no se dice estatuas, se dice monumentos. Alina, por favor. Usted disculpará. Querida Alina, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se suscriba a tus espacios, para que te siga en redes sociales, querida reina de Xochimilco? Así es, y si quieren saber más de estatuas y monumentos, síganme en Twitter en @alinaduarte_. Vicente. Qué bárbaro, Vicente. Que le hagan una estatua, que le hagan una estatua a Lili Telles Cenures, por favor. Y a mí una, ya de paso, la gente que quiera hacer estatuas, que me haga una con una trajinera. Pero bueno, si quieren saber de esto, a mí me encuentran en Twitter como @alinaduarte_, en Instagram _alinaduarte, en facebook.com/alinaduarte periodista, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Y claro, está todos los días aquí en Sin Censura Nocturno y los lunes por la mañana. Te mando un abrazo, Vicente, a ti y también a todo el auditorio, al equipo de Sin Censura. Gracias, querida Alina. Maestro Ricardo Sevilla, también hay que invitar a la gente para que en este 2022 tomen vuelo esos espacios que diriges, esos esfuerzos que realizas. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor de entrada aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana y los martes en esta mesa de análisis bastante álgida. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, en el portal donde estamos publicando investigaciones especiales, o sección de cultura, sección de opinión y bueno, todas las notas del día. Síganos por favor también en Los Datos Duros, programa de lunes a viernes de 4 a 5:30, y nos vemos en un rato en Tiempos de Canallas, esta sátira política que conducimos también de lunes a viernes en punto de las 8 y hasta las 9, hora del centro de México. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso, y nos encontramos mañana aquí, si todo va bien. Claro que sí, que así sea, maestro. Un abrazo para ambos. Buenas noches. Cuídense, descansen. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.